Bendiciones con todos, soy Carlos Alberto Paz y les doy la bienvenida al canal del Pastor Mega. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas tradiciones que tenemos los evangélicos que no están escritas en la Biblia, sin embargo, muchas veces en algunas iglesias las practicamos. Estas tradiciones, algunas provienen de respetables posturas denominacionales antiguas y otras son más nuevas, pero también provienen desde lo más profundo de la ignorancia y el emocionalismo. Pero bueno, ninguna es un dogma fundamental y menos, hay que dejar claro, siquiera están implicadas en las escrituras. Algunos dirán, pero si Calvino lo enseñó, o si John Bunyan lo enseñó, o si Gigi Ávila o un maestro actual lo enseña, es posible. Pero si no está en la Biblia y solamente es una postura, nada más es eso, es una postura. Y en otros casos es un error. Que te suscribas al canal, le des like a la campanita, así me ayudas a llegar a más hermanos con este contenido cristiano. Vamos entonces con el número uno. Este es uno bien conocido. El número uno es el don de lenguas como lenguaje de oración. Esta costumbre es muy frecuente en círculos pentecostales y carismáticos, pero ¿será bíblico? No estoy acá poniendo en cuestión el que el don de lenguas sea bíblico, el don de lenguas bíblico, o sea, el don de lenguas tal como está en las escrituras, sino la práctica de algunas iglesias. En la Biblia vemos que el don de lenguas eran idiomas, es decir, idiomas existentes, que se entendían para predicar el evangelio a los incrédulos extranjeros. En los capítulos 2, 10 y 19 del libro de los Hechos nos muestran ejemplos de esto. La iglesia o los nuevos convertidos hablaban un idioma de la nada, de otra nacionalidad, que otros de esa nacionalidad podían entender. Era un milagro, ¿verdad? Entonces, pero llegó a tener errores la iglesia del primer siglo. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, viene a pasar un error muy común hasta la actualidad, que es la creencia de que se es más espiritual si se hablaba el don de lenguas, que terminó por personas falsificando el don de lenguas, creando lenguas que no están, que no tienen sintaxis, reglas gramaticales, lenguas falsas. Ya no eran lenguas extranjeras, sino totalmente extrañas, lenguas sin sentido, farfullos sin sentido. Pero Pablo les hace una gran corrección. Toda la sección de la carta a los Corintios que conocemos, como el capítulo 14, es una refutación a estas lenguas falsificadas. En el capítulo 14 de los versículos 4, del versículos 2 al 5, él les enseña que si oran lenguas sin sentido gramatical y sin reglas, solo Dios los va a entender y no edifican a nadie. Y qué mejor es predicar para que se entienda. Lee tu Biblia, 1 Corintios capítulo 14 del 2 al 5. Luego vemos en los versículos del 6 al 10 que sí, Dios dio el don de lenguas como idiomas que se entienden, pero que idiomas que se entienden, ¿no? Es un idioma que yo milagrosamente comienzo a hablar, pero que se entiende. No son como trompetas que se tocan al azar con notas inentendibles. Él dice que todos los idiomas del mundo tienen un sentido, sin embargo, lo que estaban haciendo ellos no tenía. Y eso es lo que a veces hacen algunos hermanos ahora. No tiene sentido, son lenguas falsas. Puedes leerlo en 1 Corintios capítulo 14, versos del 6 al 10. También él enseñó que hablar esas lenguas sin sentido ni siquiera sirve para la edificación propia. A veces algunos dicen, pero es para edificación propia. No, tampoco, porque no tiene sentido. Y eso lo ves también que Dios te lo dice, inspirando su palabra en el mismo capítulo de 14 de la primera carta a los Corintios, del versos 14 al 17. También vas a ver eso, que no sirve para edificación propia. Luego también enseña que a lo mucho solamente tres en una reunión podrían predicar en otro idioma. Si es que no hay un traductor, tendrían que callarse la boca, ¿no? No es que tres se ponían a gritar cosas sin sentido, sino que tres podían hablar en otro idioma para que escuchen los extranjeros, siempre y cuando haya un traductor. Eso lo puedes ver en la misma carta de 1 a los Corintios, en el capítulo 14, versos del 27 al 28. En la misma carta puedes ver en los versos del 20 al 22 que las lenguas son idiomas para evangelizar justamente eso, incrédulos extranjeros. Y es una señal milagrosa de Dios, demostrando que está con la misión de su iglesia y que debemos ser maduros y no pretender que es algo para jugar a ser más espirituales.
No seamos como niños, seamos maduros, dice Pablo. Y eso es lo que dice de los versos 20 al 22. También enseña este capítulo 14 que si muchos dicen tener ese don de lenguas y comienzan a hablar lenguas falsas por todos lados en las iglesias, si visitan gente nueva o no cristianos, van a decir con justicia que están locos, porque parece una locura y eso es una vergüenza para el Evangelio de Jesucristo. Pero si por el contrario, en lugar de hablar esas lenguas falsas y perder su tiempo, predican todos el Evangelio, esta persona no cristiana se va a convertir al Señor. Eso lo puedes ver del verso 23 al 25, del mismo capítulo 14. No hagamos cosas que al Señor no le agradan en la iglesia, porque Dios es un Dios de orden y las lenguas falsas no es orden, es desobediencia a su palabra. Justamente esta palabra que debe ser compartida, como vemos en el verso 39, que es mejor compartir y predicar la palabra, que en este contexto se le llama profetizar, pero era predicar, en las iglesias, y aunque no se prohíbe el verdadero don de lenguas, porque es necesario para las misiones, el don de idiomas para evangelizar a los incrédulos no se prohíbe, no hay que falsificarlo. Así que el capítulo 14 de los Corintios desarma totalmente más bien las lenguas tal como se practican ahora y demuestra que eran idiomas y que no se deben practicar tal como las han inventado muchas personas e iglesias ahora. Yo también creí eso un tiempo, pero la escritura me corrigió, porque la escritura es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Si quieres ser espiritual, recuerda lo que dice Pablo, toma en cuenta lo que está diciendo como de Dios. Así que si tenemos estas costumbres en una iglesia, con amor les digo, como hermano, que deben orar en el poder del Espíritu Santo, reconsiderar qué son lenguas bíblicas y qué es lo que estamos haciendo nosotros, y cómo debemos proceder en una iglesia local a fin de ser obedientes a la voz de Dios del Espíritu, la palabra, la Biblia solamente. Entonces, este punto de las lenguas falsas ya queda claro. Dos, otro punto más. Otra tradición o costumbre que no es bíblica es que algunas iglesias creen en el toque del ungido de Dios. ¿Han escuchado eso? Y podemos ver en internet ahora muchos videos de ministerios que bajo variadas y coloridas formas creen que un cristiano que tiene una unción por encima de la de los demás y que éste al tocar o les pasa la unción, como le llaman el manto a algunos, o provoca que estas personas se caigan al suelo y comiencen a temblar sin control. La palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 13, que todos los cristianos estamos bautizados por un mismo espíritu, es decir, el espíritu te toma y te sumerge en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo espiritual de Cristo. En este sentido, todos ya estamos bautizados por el Espíritu Santo. Y luego hay otros textos, tanto en Hechos, también vemos en Efesios, que se nos manda a ser llenos, a ser bautizados con el Espíritu, como prometió Jesús en Hechos 2. Serán bautizados con. Y luego vino el Espíritu Santo en Pentecostés, y esta es una experiencia que se puede repetir. Esta experiencia en ningún momento tiene que ver simplemente con caídas y con desórdenes, para nada. Tampoco es similar a hablar las lenguas falsas de las que hablamos hace un momento. No tiene nada que ver. Recuerda, en el capítulo 4 de Hechos, se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia y ¿qué hicieron? Fueron a predicar. Nadie habló lenguas, porque no había extranjeros. Recuerda, las lenguas eran para los extranjeros. Bien, entonces, nadie tiene más unción que nadie. Si un predicador tiene más conocimiento de la palabra por el poder del Espíritu Santo o realmente es ungido con poder, sus palabras van a retumbar para salvación, porque su palabra no sale de sí, sale de la Escritura, de la Biblia, para salvación, como en los avivamientos verdaderos de toda la historia. No tiene nada que ver con que él tenga un poder extra que te toca y te haga que te caigas. No, eso sería sacralizar a un humano. No se dan cuenta tal vez, pero es lo que están haciendo. En estas iglesias el ungido te toca la frente y se supone que debes caerte para atrás o empezar a gritar las lenguas falsas, mientras tiemblas sin control, ¿no? Hay gente que se pone a temblar así, eso no tiene nada que ver con las escrituras, ni con la Biblia, ni con la historia de la iglesia. Y no es algo fresco, más bien parecen personas que están enfermas. Parece que tienen una enfermedad y que más bien en lugar de estar sanando espiritualmente están enfermándose. Otros van más allá. Se han inventado cosas como la unción de los objetos, que es la idolatría de la sacralización de objetos, sacando pasajes, ¿no? del Antiguo Testamento de contexto, olvidando que el templo y sus objetos sagrados eran un tipo de la iglesia, un tipo de Cristo. Y no se puede ahora sacralizar objetos. Vi la vez pasada en una página un peruano, creo que vive en Estados Unidos, vendiendo objetos ungidos. Esa es una estafa. No le compres nada.
te está robando. Esa es una estafa que está aprovechándose de que tal vez tú eres una persona muy supersticiosa de tu idolatría. Abandona esas prácticas y a estos estafadores. También vi en otro video que me pasaron un hermano que parecía un delincuente, robándole a las personas, pidiendo dinero y echándoles la unción del agua. Y sacaba unas botellas de agua y a botellazos les estaba echando agua, una demencia, ¿no? Me acuerdo hace años otro predicador agarraba con su saco a la gente, a sacazos los agarraba. Estos ungidos usan objetos para manipular al auditorio de gente que cree, como te repito, en prácticas supersticiosas, ¿no? La unción del saco, del manto, del agua en la cara, el helicóptero. Si hay un video por ahí de un hermano dando vueltas como helicóptero y demás locuras, la rosa consagrada de una conocida secta, los dados bendecidos, también he visto aceites ungidos y un sinfín de cosas que más parece una estafa multinivel que prácticas de una iglesia cristiana. En la Biblia vemos muchas veces manifestaciones de poder de Dios poderosas sobre una persona y que ésta al postrarse ante Dios puede, puede caer, pero nunca se cae de cabeza. Una persona que recibe realmente la unción verdadera, la llenura del Espíritu de una forma impactante, se postra de frente ante Dios, de frente y consciente de lo que hace, sin balbucear falsas lenguas, sino quebrantado. He visto gente que no puede ni hablar, pero es porque estás quebrantado por el Espíritu, no es porque estás sin control. No existe referencia alguna en la Biblia ni en la historia de la iglesia que alguien se caiga para atrás a menos que esté endemoniado. O a menos que tiemble como si se tratara de una persona dentro del culto pagano hindú del Kundalini, que es un movimiento de historia colectiva. Que una persona un psiquiatra que sabe hacer hipnosis te puede hacer que te dé eso, así sea ateo. Y eso no es del espíritu. Ahora, Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera y hacer que una persona flote, pero Él ha dejado su palabra revelada como muestra de su voluntad para los creyentes. Y en la iglesia del Señor, y todas estas prácticas son ajenas a un culto bíblico y liturgia cristiana en la reunión de los santos. Ahora sí hay casos sorprendentes en la historia, como cuando, por ejemplo, he visto la esposa del gran Jonathan Edwards presuntamente se elevó del suelo, flotó, o los casos de unción de mucha gente en el primer y segundo gran despertar norteamericano que dan testimonio de muchas manifestaciones del Espíritu en sus vidas. Pero debemos entender que una circunstancia particular, o sea, en un evento fortuito, no es parte del culto del Día del Señor o un dogma para intentar reproducirlo en las iglesias, porque finalmente vamos a terminar haciendo falsificaciones que podrían resultar hasta blasfemas para Dios. Amén. Bien. Otro punto más eh, es una manipulación de la oración para salvación, una oración manipulada. Si bien es cierto, es bueno acompañar en una oración a los pecadores arrepentidos que a veces no saben qué decir y hacer llamados al arrepentimiento desde el púlpito, y luego acompañar en oración a los que Dios ha tocado, los que Dios ha traído al arrepentimiento y fe a Cristo. Lo que no es bíblico es inducir a la gente a hacer oraciones como paporreta, pensando de que por hacer una oración ya son salvos. Hay casos, organizaciones religiosas e iglesias que no predican sobre el pecado del ser humano, su necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo, para luego dar un coaching humanista y después de dar este coaching les dicen, repite conmigo, ¿no? Y luego, una vez que las personas repiten, los declaran salvos. Y luego, si se van al mundo, si estas personas ya simplemente nunca más regresaron, van a buscarlos y como ellos no quieren perder, se inventan la doctrina del cristiano carnal, que ha sido traída de los Estados Unidos, y les dicen que vuelvan cuando realmente nunca nacieron de nuevo. Recuerda, hermano, que si tú naces en un hogar cristiano, naces en el pacto con Dios, tus padres hicieron un pacto con Dios y tú estás incluido en él, pero eso no te hace nacer de nuevo. Así que será mejor que si no te arrepientes, no eres cristiano. Así que si una persona dice, pero él era cristiano desde que era chiquito, no es cristiano desde que era chiquito. Era un cristiano nominal, sí, pero no se había arrepentido. Ahora, tampoco está mal que se use un llamado a levantar la mano, ¿no? En las iglesias y un llamado a todos aquellos en los cuales su corazón se ha arrepentido para aceptar a Cristo. Charles Spurgeon, el más grande predicador después de los apóstoles, según algunos historiadores, o D.L. Moody, un gran evangelista norteamericano de los más famosos, lo hacían en el siglo XIX. Pero el problema
eh, es igual al llamado al altar. El problema es en lo que ahora le llaman el llamado al altar, ¿no? Que solo los inducen emocionalmente y luego después les dicen, sal al frente y repite la oración. No es malo, incluso hay iglesias que lo sacarían al frente, pero si los que salen al frente son aquellos que se han arrepentido y han creído en Jesucristo para salvación, no sería mal. Pero si no, si solamente levantan su mano, yo me acuerdo cuando era joven me enseñaron esto, y yo le decía a mis amigos, sal, 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 repite la oración nomás. Y incluso le decía, ya Dios ya sabrá lo que va a hacer, ya tú solo sal y repite. Y en la inocencia uno cree que realmente la oración puede salvar. Muchos hermanos ahora mismo lo creen. Pues es hora de reconsiderar esta postura, hermanos. Eh, Tampoco creo que esté mal hacer retiros, ¿no? En los cuales hacer levantar la mano después de 2 días de predicación del Evangelio, que levanten su mano aquellos que están realmente conviccionados de su pecado, ¿no? Y quieren arrepentirse y creer en Jesucristo para salvación. El problema es cuando a estos retiros tú los llamas encuentros y donde induces con emociones y disparos fulminantes de mundanalidad para que todos reciban a Cristo. Me acuerdo de una iglesia que, por ejemplo, había un retiro para gente que tenía problemas con sus padres y, por ejemplo, si tú tenías problema con tu madre, te reunían en una sala y ponían videos. En un video, unas fotos donde estabas tú con tu mamá, tu abuelita, tu tía, con quien ha sido tu figura materna, esté viva, esté muerta, te hayas peleado con ella o no, te va a traer sensaciones, te va a traer emociones. Con la canción Madre de Pimpinela de fondo. Y cuando todos estaban llorando porque extrañaban a su mamá, el predicador dice, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Porque así como tú amas a tu mamá y tu mamá te ama, también Dios te ama como un Padre Celestial. Eso no es el Evangelio. Todos alzaron su mano. ¿Son salvos realmente? Igual hicieron con padre, con los papás, sino que en el video estaban fotografías de los papás con las personas, de los abuelos con las personas. Y la música de fondo era Es un buen tipo, mi viejo, una canción que ponen en los velorios. Hicieron llorar a la gente igual. Los hicieron repetir oraciones. ¿Eso es realmente bíblico? ¿Eso realmente es el Evangelio? Algunos me dirán, pero Juanito estuvo en un retiro así, a un encuentro y está en la iglesia hasta ahora. Muchos serán salvos por la misericordia de Dios y por el discipulado que después le dan. Pero son excepciones, no gracias a esta falsificación centrada en la decisión humana y no en la soberanía de Dios. Es a pesar de la falsificación que Dios salva a algunos. La efectividad sería más si hiciéramos las cosas bíblicamente, hermano. Entonces ese tema también no es bíblico. Manipulación no es bíblica. Otro punto más es la vestimenta. La vestimenta pentecostal extremista. Digo pentecostal porque generalmente hay pocos bautistas que caen en esto, pero generalmente lo he visto en denominaciones pentecostales. Es una costumbre divorciada del evangelio que tienen muchas de estas iglesias. Digo extremistas porque muchas iglesias de esta denominación pentecostal no tienen esta costumbre. Y es el uso de faldones, falta de maquillaje y aretes, y que no se corten el pelo, ni se lo pinten, ni se pinten las uñas, ni se pinten el pelo en las damas de la iglesia. Ahora ellos dicen que esto es un síntoma de madurez espiritual y en los casos más extremos evidencia que no son salvas. Varios predicadores de una denominación conocida en mi país, acá en Perú, he visto videos que desde hace muchos años dicen que si tú usas pantalón, si tú te maquillas, si te pintas las uñas, si te pones aretes, eres una Jezabel. Eres una... hasta les insultan. Ahora, la Biblia sí dice claramente en 1 Timoteo capítulo 2, verso 9, que las mujeres se atavían con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y es cierto, pero ahí no dice que se vistan como pentecostales de los años 50, porque esa es la forma en que a veces veo que presionan a vestir a las damas en estas iglesias. Mira, hermano, el pudor y la modestia pueden estar en este tipo de ropa que ellas usan, está bien, pero también puede estar en los jeans, en los pantalones, en el maquillaje, en los aretes, hasta en los tatuajes, ¿no? Y todo puede hacerse con decoro, pudor y modestia. O sea, imponer una moda, porque es lo que hacen, es eso de no cortarse el pelo, no maquillarse, no aretes, esa es una moda, porque no está en la Biblia. Imponer una moda bajo penas de juicio moral es sumarle detalles al Evangelio. No sé si se dan cuenta, pero eso es restarle a Cristo y sumarle a las obras. O sea, y lo peor es que ellos hacen equivalente a lo que
Lo que ellos podrían decir, en lugar de decir, así creemos nosotros que debe ser, dicen, así dice la palabra. ¿Pero dónde, pues? Porque con esto presionan bajo amenaza de verse como inmadura o como no cristiana a la señorita o a la señora para que se vistan como a ellos se les ha inventado es ser santificado. Están enseñando que su versión de santidad es Cristo más ropa, que el Evangelio es Cristo más algo, no es solo Cristo, y ahí está el problema. Las obras de un cristiano no tienen que ver con la moda particular de la denominación. Como les vimos hace rato, pudor, modestia y decoro pueden estar en cualquier moda. Así que no es argumento para usar determinado tipo de ropa que ellos imponen. Su rechazo al pantalón también, a veces cuando ya tú les dices esto, ellos quieren argumentar usando fuera de contexto y de manera a veces peligrosa, un texto del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 22, verso 5, donde dice que la mujer no vestirá ropa del hombre, ¿no? Ni que el hombre se vestirá con ropa de mujer, porque es abominación ante Dios, dice. Bien, está bien. Pero aquí no habla de la ropa actual, porque eso sería algo anacrónico. Habla de los pecados nefandos, de la antinaturalidad, del lesbianismo y el homosexualismo en los hombres. No habla de pantalón y falda. No habla de que la mujer no se ponga maquillaje ni aretes, ni que se pinte el pelo. Te repito, es anacrónico interpretar así el texto. Es hacerle decir algo que Dios no dijo. Y recuerda que el que hace decir algo que Dios no ha dicho es un falso maestro. Yo sé que no lo hacen a propósito, pero medita lo que estás diciendo. ¿Hasta dónde por tus tradiciones te estás metiendo? Recuerda qué vestían los hombres en ese tiempo, togas, y las mujeres, togas. Ahí no tenía nada que ver con pantalón, tenía que ver con la disposición y la vestimenta sodomita. Sabemos que los que interpretan así es porque, uno, por una tradición aprendida, porque son sinceros y así les enseñaron. Y dos, otros son porque son tercos, porque son orgullosos, porque no quieren aceptar que su interpretación es sesgada, porque le tienen miedo de repente al que está arriba. Eso se lo dejo para que lo mediten. Pero en todo caso, si quieren usar la Biblia para autoimponerse una moda, háganlo, ¿no? Pero no lo usen como evidencia ni de madurez ni de salvación, porque ahí sí están involucrando al Evangelio y es peligrosísimo. Otra costumbre, otra tradición que está en algunas iglesias es que los dones del Espíritu Santo han cesado. Así como hay una costumbre de falsificar los dones, como vimos el de lenguas hace un momento, hay otra tradición que dice que los dones han cesado, basados en una mala interpretación de 1 Corintios capítulo 13, verso 8. Y mira lo que dice la palabra de Dios, dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En el verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En este texto ellos argumentan que lo perfecto es el canon completo de las escrituras. Por tanto, como el canon ya está completo, ya se cumplió y ya no hay más dones espirituales como profecías, etcétera. Pero esta interpretación no es histórica ni bíblica, ni siquiera es lo que entendieron los corintios receptores de la carta. Ellos no sabían que es un canon del Nuevo Testamento. Para ellos solo estaba la Biblia del Antiguo Testamento. Y reconocían las cartas de Pablo como palabra de Dios, pero no es exactamente lo que iban a entender los corintios. Lo perfecto, lo que siempre se entendió, es la venida final de Cristo. Y eso ha creído la mayoría de la iglesia en la historia. Y eso no quiere decir que hay nuevas revelaciones, que hay nueva inspiración. Pero este argumento del error de 1 Corintios 13 viene de un gran teólogo, pero que en esto muchos creemos que está equivocado. El gran teólogo se llama Benjamin Warfield. Y él tenía dos argumentos, uno teológico y otro, según él, histórico. El teológico era esta interpretación de 1 Corintios 13, y el histórico era que él no había encontrado sustento en la historia de la iglesia para la continuación de los dones. Incluso tenía citas subjetivas que defienden la cesación. Luego muchos han escrito sobre el tema, en los últimos tiempos. Eso vemos en internet o en libros recientes, esta misma teoría de Warfield. Ensayos como, por ejemplo, que están acá cerca, lo puedes googlear, en español, ensayos como Cesacionismo, por ejemplo, del reconocido pastor Peter Masters, actual pastor del Tabernáculo Metropolitano, otrora iglesia del gran predicador Charles Spurgeon, bautista. También puedes encontrar esta misma teoría en el libro del pastor John MacArthur de la iglesia Grace Community Church, Fuego Extraño se llama el libro, de los Estados Unidos, y ellos tienen esta idea, pero desafortunadamente tienen una lógica que no es buena, una lógica falaz, una lógica mala, que uno encuentra en casi todos los estudios de este tema, ya que decir
que históricamente no hay datos sobre profecía, lenguas verdaderas, hasta en libros de historia de cristiana en el Perú los encuentro, es decir, idiomas, sanidad y milagros, hasta resurrecciones en los siglos II, en los siglos III y luego después en adelante, solo demuestra falta de investigación, o sea que no se investigó más, no que los dones han cesado. No, aún así, esta postura es respetable y muchos hombres de Dios la tienen, pero nadie puede obligar a nadie ni decirle que está mal si no es cesacionista. Acuérdate de eso. Los cesacionistas no creen que los dones, que Dios ya no haga milagros, simplemente que Dios ya no opera a través de su iglesia. Otro extremo, los dones falsos. Así como los dones no han cesado, sabemos que no han cesado, no hay prueba bíblica para eso, ya vimos, pero lo que sí vemos es que muchos dones han sido falsificados. Por ejemplo, ¿qué dones han sido falsificados? Y te lo dejo para que lo disiernas en las iglesias que puedas visitar. El don de lenguas, como ya vimos, ha sido falsificado porque eran idiomas para predicar a incrédulos extranjeros, no parloteo sin sentido y oraciones emocionales para parecer más espiritual. La sanidad, por ejemplo, ha sido falsificada porque la sanidad era espontánea y Dios la da en su soberana voluntad. No es un círculo programado, un círculo en las iglesias o eventos donde se le manda a Dios sanar cuando la iglesia quiera, cuando el apóstol quiera, cuando el profeta quiera. No es así. Aún así, Dios sigue sanando, pero en las iglesias muchas veces lo están falsificando. Salen personas que ni están enfermas o sale alguien que se sugestiona, porque a mí me ha pasado también. Yo puedo contarles de mi testimonio. Dios, el día que a mí me salvó, a mí me sanó y a mí me liberó. Yo creo en todo esto. Yo fui sanado milagrosamente. Y de ahí ya no me ha vuelto a sanar Dios milagrosamente, de otras enfermedades que pudo haber tenido después. Pero yo sé que Dios sana cuando está en su soberana voluntad. Pero a mí no me sanaron porque me sacaron en un circo al frente, en un culto de sanidades. No, a mí me salvó Dios y me sanó en un baño. Eso les contaré otro día, pero no tiene nada que ver. En las escrituras yo veo que Dios sana soberanamente y en la práctica he visto que Dios sana soberanamente, no solo en mi vida, en la de muchas personas. Pero Dios es soberano, no podemos hacer nosotros y obligarle a Dios a decirle, Señor, hoy día te toca sanar en mi culto de sanidad. Debemos orar por sanidad, culto de oración podemos hacer, pero no culto de sanidad. Otro, otra cosa que ha sido falsificada son los milagros, ¿no? Hay un montón de payasos haciendo falsos milagros, cambiando el agua en vino con un juego de química, haciendo que la gente baje de peso, un montón de tonterías endemoniadas que no se puede ya ni hablar más de esto. Pero los milagros sí existen. Dios hace milagros cuando Dios lo quiere y no se puede encerrar el espíritu en la voluntad del ser humano y hacer que Dios no haga milagros o que Dios haga milagros cuando nosotros queremos. Otra cosa que está siendo falsificada muchos son el don de profecía. Primero, para empezar, hay gente que se autoproclama profeta. Ya no hay más profetas de oficio, y te lo digo yo que soy continuacionista. Lo que hay en la iglesia, en el Nuevo Testamento, es el elemento profético. El don de profecía, que es una impresión del Espíritu de Dios en el corazón de un creyente, como le puede pasar a Charles Spurgeon, que vio que un hombre había tomado dinero de su amo y lo exhortó para que lo devuelva. O Hudson Taylor, que estaba sentado debajo de un árbol y escuchó que una voz le decía, te vas a ir a China, y después de unos años llegó a China. Él no dijo, Dios me dijo, no. Siguió trabajando, siguió orando, siguió sirviendo hasta que Dios lo enrumbó como misionero. O como el misionero Pablo Watcher incluso, ¿no? Que estaba en la sierra, en una reunión con pastores, en un tiempo difícil de mi país, cuando había mucho terrorismo que era anti-estadounidense, y como que tuvo la impresión de parte de Dios de que iban a venir a hacer lío al lugar donde él estaba, porque él era gringo, ¿no? Él era norteamericano, y le dijo a los pastores que iba a pasar y se pusieron a buen recaudo, y llegaron las personas a molestar. Y eso son ejemplos de don profético, ¿ves? No, no es algo que se diga en el púlpito el día del Señor, porque el día del Señor tenemos la sola escritura. La Biblia es suficiente para la palabra, para la doctrina y para la predicación de la iglesia. Entonces son situaciones circunstanciales que nada tienen que ver con el canon, pero tampoco hacen doctrina. La verdadera profecía confirma doctrina bíblica canónica. No la cambian y no trae nada nuevo, nada que palabra rema, no, nada. Los que se hacen llamar profetas ahora, si tienen buena intención, si se dan cuenta que tal vez eso fue lo que les enseñaron, deberían dejar de llamarse así. Pero peor es aquellos que se levantan a inventar falsas profecías o a cualquier corazonada le llaman profecía y están diciendo, como te repito, hace rato hablamos, le están haciendo decir a Dios algo que no dijo. Esos profetas
o esas profetas, porque veo muchas mujeres ahora levantándose también en esto, que andan así temblando en las iglesias diciendo así dijo el Señor, seguido de unas falsas lenguas, así dijo el Señor, seguido de falsas lenguas. Eso no es bíblico. Examinen su corazón, hermanos, examinen a quién están siguiendo. Esos que andan con revelación, revelación, mi esposa vio algo, mis hijos vieron algo, yo también soñé. Esos son falsos profetas. Aléjense de los falsos profetas, porque ellos se alejan de la Biblia, se alejan de la palabra profética más segura. Mateo capítulo 7, verso 15 dice, tengan cuidado con los falsos profetas, porque se disfrazan de mansas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Otra costumbre que tienen muchas iglesias, digamos, es algo que se llama el poder de la afirmación, o como le conocemos acá, el declarar y decretar y confesar. Esa es una costumbre que muchos tienen, ¿no? Que muchos creen que porque en Proverbios 18, 20, 21 dice que la boca tiene poder, fuera de contexto ellos pueden decretar, declarar, atar, desatar, y algo va a pasar, ¿no? Se ha hecho popular en muchas iglesias cristianas de corte también pentecostal o carismático, y vas a escuchar a muchos de los que dicen yo declaro, yo decreto, yo desato, como con toda la afirmación de que si dicen algo, eso va a pasar. Eh, yo hice un video acerca de este tema hace muchos tiempo, ¿no? Y recuerdo un amigo que tenía a su esposa que estaba mal, y él en su desesperación comenzó a gritar eso, ¿no? Declaro, decreto sanidad. Su esposa no se sanó y él se frustró. Y no es porque la señora haya estado en pecado, sino porque eso no es bíblico. El Señor quiso llevarse a su presencia a la hermana. Y él en su desesperación, con un corazón muy sincero, dijo eso, porque así le habían enseñado. Pero eso no es cierto, no fue verdad. No nos engañemos. Pero cuando tú le preguntas a un hermano, por ejemplo, ¿por qué dijiste eso? Dices que porque soy hijo de Dios y como tal puedo hacer lo mismo que Dios. Y otros diferentes te sacan hasta la Biblia. Dicen, pero mira lo que dice la palabra en Romanos 4, dicen que a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero por andar de emocionales o solo copiar lo que alguien les enseñó o no ven bien lo que dicen las escrituras. Acá, con el contexto en Romanos 4 dice que Abraham creyó en aquel que llama todas las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es aquel que llama todas las cosas que no son como si fuesen? ¿Quién es el que predestina, el que predetermina? Dios, nada más. ¿Quién es el único todopoderoso y soberano en el tiempo y el espacio que puede llamar que todas las cosas que no son como si fuesen para que existan? Dios. Ya aquí vienen, pero dice, pero nosotros somos hijos de Dios. Acá el error. Hay tres formas de ser hijo de Dios. Por creación, por adopción en Cristo y por esencia. Por ejemplo, toda la humanidad es hija de Adán, que es hijo de Dios. Por tanto, todos somos hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. Entonces somos hijos de Dios por creación. En eso tienen razón algunos católicos cuando dicen, yo también soy hijo de Dios por creación, pero no eres un hijo especial en Él, en Cristo. Todos los que están en Cristo ahora, los nacidos de nuevo, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿En qué sentido? En que somos adoptados en Él, somos parte de su familia, es diferente, ¿no? Ahora nosotros somos hijos de Dios en Él, pero aún no somos Dios. No podemos decretar todas las cosas que no son como si fuesen. Solo Cristo puede. ¿Por qué? Porque Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es el Hijo de Dios. Él es de la misma esencia de Dios, del Dios Trino. Un Dios, una esencia, tres personas. Por tanto, solo Cristo, Hijo de Dios, puede llamar las cosas que no son como si fueran. Y Abraham creyó en Él, creyó en el Dios Trino. Debemos creer en sus promesas y no inventarnos luego promesas para que incluso decir, no, pero lo voy a decir en su nombre entonces, en el nombre de Jesús. Claro, pero entonces en caso espérate que Jesús decrete, pues no digas yo decreto, yo declaro. Tú no puedes decretar en su nombre si Él no te lo ha autorizado. ¿Entiendes? O sea, proclama las promesas que están en la Biblia, pero no decretes y declares cosas, promesas que te inventas. Acuérdate de eso. Luego vamos a ver otro tema. Otro punto es que el pesimismo. El pesimismo es algo que está en muchas denominaciones, ¿ah? Esa es otra tradición prácticamente. Nosotros venimos, al menos los que hemos nacido en esta generación que está viendo este video tal vez, nacimos en una cosmovisión pesimista, en una tradición pesimista. Una cosmovisión y una escatología de la derrota es lo que suele abundar en muchas iglesias en este tiempo. No importa si eres reformado, bautista o pentecostal o independiente. Tienden muchos a hacer su escatología en el contexto de la Biblia y también el de las noticias y las circunstancias.
El pesimismo empezó a crecer en el siglo XX, tras dos guerras mundiales y la predicación incesante de Cristo viene pronto, que no sea así, pero ha creado iglesias que ya no se mueven, que dejan la conquista de las esferas de la sociedad de lado. Y es más, hasta muchos han puesto enemigos de la conquista de las esferas, ya que para ellos solo es ganar almas y meterlas en un arca, o sea, su iglesia, aislándose de todo, ¿no? Esperando el fin. O sea, algunos esperan que los maten como mártires, ¿no? La gran persecución. Y otros que Dios se los lleve secretamente. Pero ninguno de los dos ya quiere la conquista de las esferas. No, no creen que la iglesia va a conquistar el mundo. Están esperando a que pasen el tiempo y que nos derroten a todos y que Cristo nos salve en el último minuto. Mm, esta costumbre ha traído muchos límites a la iglesia de hoy. Hay cuánta diferencia de los evangélicos del pasado, por ejemplo, como los puritanos que anhelaban la conquista del mundo. Ellos sabían que a pesar de las circunstancias, Sión sería donde todas las naciones vendrían a adorar algún día, como dice Isaías capítulo 2, que sería la iglesia una ciudad en lo alto de una colina, la más grande fuerza de influencia en el mundo antes de la venida de Cristo, que entendían Deuteronomio 28 como un mandato de dominio para las naciones de parte de la iglesia. ¿Quién va a ser la cabeza? La iglesia, no la cola. Yo sé que algunos lo usan mal, que vas a ser el empresario del año y tú tienes que hacer la cabeza y no la cola. Pues no, estoy hablándote que este es un mandato para el pueblo del pacto. Nuestra generación está siendo obediente, estamos obedeciendo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cabeza o cola? Esta cosmovisión de conquista, de influencia con el Evangelio, la tenían los misioneros del siglo XIX, que no andaban esperando solamente el fin del mundo, nada más, sino que ellos conquistaban. Por eso llegaron a naciones que parecían inconquistables. Léete los libros del gran misionero William Carey, cómo él se oponía a ese hipercalvinismo a veces que no quería evangelizar. Se nos ha mandado a que las naciones se rindan ante Cristo, lee el Salmo 2, y que su reinado sea visible. Y aunque tome su tiempo, estamos en ese proceso. Pero esta costumbre del pesimismo nos está haciendo mucho daño, especialmente cuando cristianos mismos atacan a otros por dar un paso más allá en tener una escatología optimista. Porque nuestra escatología, nuestra doctrina del fin determina nuestra forma de ver la vida, nuestra cosmovisión y el avance de nuestras iglesias locales. Así que reconsideremos en qué parte estamos en este tema para salir de la visión pesimista de las cosas. Ver la historia y ver la vida como la Biblia determina es tener una cosmovisión optimista para la iglesia, desde un estudio de la Biblia en el contexto de la misma y no de las circunstancias. Cuando un cristiano, por más estudios que tenga, sale con, pero mira la guerra ahí, pero mira cómo está avanzando tal agenda, ya está estudiando la Biblia en el contexto de su siglo y no de la misma Biblia. Y eso, hermanos, es para meditar. Todos los puntos que he tocado hoy día, que no son posturas y algunas son errores garrafales, son cosas que, tradiciones que no están en la Biblia para que reconsideremos. Cada uno reconsidere estudiando la palabra de Dios. ¿Y tú qué piensas de estas tradiciones, de estas costumbres que no son bíblicas? ¿Crees que hay más? ¿No? Escríbelo en la cajita de los comentarios. Un saludo especial para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Este es el canal del Pastor Mega y nos vemos pronto. Bendiciones.